Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Gamboa, directora de X Justicia para las Mujeres. Bienvenidas a este panel. Agradecemos la invitación que nos hace Karina y las demás chicas de la organización. En México, 7 de cada 10 mujeres ha vivido o experimentado alguna vez en su vida situaciones de violencias. Y digo violencias porque las violencias no se dan en lo individual, las violencias están respaldadas por estructuras, por sistemas, por instituciones y se ven de múltiples maneras dependiendo de quién es esa mujer, cuál es el contexto de esa mujer, el cuerpo que ocupa esa mujer y la historia de la mujer. El día de hoy vamos a hablar de la violencia vicaria, entre la justicia y la realidad. Y para ello agradezco muchísimo a todas nuestras invitadas, que además con todas me llevo. Agradezco a Tania Robledo Banda, abogada y coordinadora de APIS AC. Muchas gracias, Tania. Gracias. También agradezco a Julie Pliego, abogada especialista en derechos humanos y que es colaboradora con la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, ODI. Muchas gracias. Gracias. Y mi querida Dolores Higareda, que es magistrada de circuito en materia familiar, especialista en juzgar con perspectiva de género y derecho constitucional. Creo que sí lo dije. Muchas gracias. Sí se oye, ¿verdad? Muchas gracias. Para iniciar esta conversación, Tania, cuéntanos cómo se ve la violencia vicaria. ¿Qué es la violencia vicaria? ¿Por qué se origina este tipo de violencias? Y en tu experiencia acompañando mujeres, ¿cuáles son estas manifestaciones, impactos de esta violencia en las mujeres, en sus familias, en sus entornos? Buenas tardes a todas, espero que hayan comido rico, que no tengan pesadez. En efecto, nos dijeron que teníamos que contarles un chiste, pero estamos tan nerviosas. Si nos hubieran visto atrás de bambalinas, pues el chiste se hubiera contado solo. Es importante mencionar que en la agenda de las mujeres, en los 70s, 80s, la preocupación no estaba colocada en la violencia de género, mucho menos colocada en la violencia que se ejercía a partir de la manipulación de los menores. Entonces, es importante mencionar que la agenda de las mujeres ahora está colocada en mirar la perspectiva de género como herramienta de análisis para la atención de la violencia que se está viviendo en contra de los cuerpos de las mujeres. Pero para hablar de violencia, creo que necesitamos partir de ciertos definiciones o supuestos comunes. Creo que vale la pena mencionar las desigualdades institucionales, las desigualdades sociales como parte generadora de la violencia de género. La segunda, evidentemente, sería el trato que se les da a atender las violencias. Creo que la herramienta de análisis evidentemente tendría que ser la violencia de género, y algo que nos ha ayudado es la definición de la confusión de decir hombre generador de violencia y hombre. Y ahí me gustaría que partamos de ese escenario, porque el hombre generador de violencia es una categoría de análisis que todavía no tiene etiqueta, y no estaríamos hablando ni nombrando a hombres que ejercen violencia igual a hombres. Para nosotras la calidad de hombres es una calidad distinta al quien esté generando situaciones de violencia. Partiendo desde ese lugar, creo que a mí me gustaría comentarles que la definición de violencia vicaria viene de una mujer feminista española que postula en el 2012, Sonia Vaccaro, que es violencia machista. Y entonces ella hace una postulación, me parece que además una aproximación muy cercana, en donde ella dice: lo que pasa es que hemos colocado el trato desigual cuando generamos acciones legales a favor de quien está viviendo la violencia y la denuncia.
en este caso de la mamá. Y entonces fíjense, lo que postula esta mujer, Sonia, es que hay un modelo de intervención que se hizo en Estados Unidos, que algunas o algunos de ustedes seguramente conocerán, el DULUP, que lo que hace en realidad es identificar que la violencia generada por los hombres no es un patógeno, es decir, no son violentos por naturaleza. Y entonces lo que postula este modelo de intervención, que además ha sido acuerpado por toda Latinoamérica, es que los hombres que ejercen violencia la ejercen con toda la conciencia del maltrato. Partiendo de ahí es súper importante, ¿por qué? Porque en los 90s México habla también de la violencia vicaria, llamada por nosotros violencia detonante. ¿Por qué? Porque los tres objetivos de la violencia sería controlar, dominar y someter. Y entonces, cuando quien somete, controla y domina, le quitas esta posibilidad de controlar, dominar y someter, va a hacerlo por la única vía que le queda. Y en este caso, cuando una mujer reporta a las autoridades, sin hablar de la cifra negra, solamente hablando de la cifra que reporta vivir una situación de violencia, lo que va a hacer esta persona, hombre generador de violencia, va a ser articular y tratar a los hijos como cosa para generar violencia. Muchísimas gracias, Tania. Ya abordabas los hijos, les hijes, y aquí me gustaría escucharte, Julie, ¿cómo se vincula la violencia vicaria con este interés superior de las infancias? Gracias, Fátima y Tania. Miren, yo creo que no voy a hablar de interés superior porque esa es una categoría súper difícil de aplicar y de entender en un panel tan breve como este, pero lo que sí me parece súper importante es que cuando hablamos de violencia vicaria, irremediablemente tenemos que hablar de niños, niñas y adolescentes. Porque si no fuera por estos hijos, hijas e hijes, no estaríamos en este panel hablando de violencia vicaria. Y en ese punto, como abogada que me he dedicado a la defensa de derechos de niños, niñas y adolescentes, me es imperativo como traer a estas infancias y adolescencias al centro de la discusión y decir, sí, la violencia vicaria es un fenómeno que existe, que se manifiesta en México, además con una fuerza muy importante y con un componente de violencia institucional casi del que no podemos desprenderla, pero también es una violencia que se manifiesta desde una perspectiva adultocéntrica, ¿no? Al ser una violencia institucional, sabemos, lo hemos dicho, seguramente tú, Fátima, lo has repetido un montón de veces, tenemos un sistema de justicia que está diseñado desde una perspectiva patriarcal, ¿no? Eso lo hemos discutido un montón de veces, pero este sistema de justicia no solo es patriarcal, también es un sistema adultocéntrico que asume que todas las personas que vamos a acudir a él para la defensa de nuestros derechos, porque nadie va a un juez o a una jueza pues nomás porque se nos levantamos un día y nos dieron ganas, queremos ir para que se defiendan nuestros derechos y el sistema está esperando que todas esas personas que vienen al sistema de justicia sean personas adultas. Y resulta que en estos casos en los que hay conflictos parentales y hay niños y niñas que se ven inmersos en ese conflicto parental, el sistema de justicia no está preparado para atender a las infancias. En estos casos de violencia vicaria no nos basta con la perspectiva de género, necesitamos una perspectiva de infancia, necesitamos un sistema de justicia que escuche a niños, niñas y adolescentes y que les trate como sujetos titulares de derechos. Siento que a veces parece una obviedad decir que los niños y las niñas son personas, pero ¿cuántas veces se nos olvida, incluso en la crianza que hacemos todos los días, se nos olvida que nuestros hijos y nuestras hijas son personas con una voz y con un pensamiento propio al cual hay que darle su lugar, ¿no? Entonces, justo en este tema de cómo nos aproximamos a la violencia vicaria, y yo les compartía un poco tras bambalinas, que me parece importante que entendamos que esta violencia
más allá de posicionar a los niños y a las niñas como medios a través de los cuales se genera violencia, en realidad está evidenciando que son sujetos de una invisibilización institucional, en donde se está resolviendo un conflicto entre las personas adultas, papá y mamá, o mamá y mamá, que se están peleando un tema de guardia y custodia o un tema de violencia familiar, ¿no? En instancias penales, en instancias familiares, y en donde se olvida que quienes están inmersos en ese conflicto de manera involuntaria son niños, niñas y adolescentes. Entonces me parece que es importantísimo que cuando hablemos de este tema siempre posicionemos y traigamos a los niños y a las niñas al centro. Y aquí hay algo muy importante que quiero decir. No es porque posicionemos los derechos de niños y niñas por encima de los derechos de las personas adultas, pero tenemos que reconocer que al ser personas que se encuentran en etapa de desarrollo, requieren de una protección diferenciada, ¿no? Creo que nadie en esta sala, por ejemplo, se atrevería a decir que es un trato injusto o ventajoso el que le dan a una persona con discapacidad o dificultades de movilidad para estacionarse en un lugar preferente, ¿no? Es un trato diferenciado, sí, por supuesto, pero es un trato diferenciado justificado. Lo mismo pasa con las infancias. Son personas con características propias de desarrollo y que requieren una adecuación y una mirada especial para proteger ese desarrollo y que ocurra en las mejores condiciones. Muchas gracias, Julie. Y justo tú dices algo súper interesante, el sistema de justicia patriarcal. ¿Cómo se ve este sistema de justicia? Puede hacer conciliaciones entre las diferentes perspectivas, la de género, la de diversidad sexual, la perspectiva de discapacidad, al mismo tiempo, cuando sabemos que los procedimientos punitivos del sistema de justicia son simples, no analizan las realidades de las personas, parten del supuesto de que son iguales, pero además en donde siempre hay una perspectiva en donde alguien gana y alguien pierde. A alguien se le quita y a alguien se le premia. Y bajo estas lógicas de cómo operan, por ejemplo, los sistemas de justicia, además donde sabemos que se reproducen todas las desigualdades sociales en los tribunales, pues tenemos un problema con el sistema de justicia y la forma de llevar los procesos, entender la justicia. Y para ello, entonces, vámonos con María Dolores, nuestra magistrada estrella. Si ella se hubiera lanzado para ministra de la Suprema Corte de Justicia, yo votaría por María Dolores. Entonces, dinos, María Dolores, ¿cuáles son los diferentes obstáculos a los que se enfrentan las mujeres a la hora de llevar sus casos a los tribunales? ¿Cómo es este actuar de las juzgadoras? ¿Y es posible, o tú qué ves en la práctica de los jueces, pueden conciliar y analizar de manera integral estas perspectivas de género y de infancias de los que nos hablaba Tania y Julie? Bueno, pues creo que a mí me tocó ser la villana o el villano de la película. Aquí, finalmente, cuando las controversias, los conflictos sociales y concretamente los familiares llegan a los tribunales, pues es que la bomba está más que explotada. O sea, verdaderamente aquello hay que deshacer, hay que desmenuzar para ver cómo se puede solucionar y lógicamente alguien no quedará contento. Así es. Pero yo lo que quiero decir es que cuando llegan los asuntos, pues lo primero que se enfrentan las personas, como son las mujeres, en el tema de violencia vicaria, recordemos, yo estoy en un tribunal federal, que es solo de amparo, pero bueno, recordemos que el sistema de justicia no es solo o no son solo los tribunales y no son solo los tribunales federales, sino que implica toda una serie de actores, como pueden ser la policía, las fiscalías, incluso instituciones de protección a las mujeres y a las infancias, los tribunales locales y finalmente pues los federales, que vamos ya las cosas en cuestión de amparo cuando ya se violaron muchos derechos humanos. Una de las cosas que se enfrentan, me parece, todas las mujeres es el tema de los estereotipos y sesgos cognitivos. ¿Por qué? Porque las personas juzgadoras somos personas que estamos inmersas en una sociedad. Si esa sociedad es patriarcal, discriminatoria, etcétera, pues no será extraño que se reproduzcan estas visiones en las sentencias, en el modo de abordar los asuntos.
que está bien, no estoy defendiendo, estoy exponiendo una realidad, pero también es verdad que hay ciertas capacitaciones que han cambiado muchas vidas, y para esto quiero decir un ejemplo, que es en el tema de cómo se aborda en una sentencia o en un caso que llega a un tribunal en amparo la violencia vicaria. Una jueza que determinó en un caso concreto que había violencia vicaria y resolvió conforme a los estándares de violencia vicaria. Su aproximación al caso, y esto es lo más interesante, fue porque estuvo en una capacitación en que se habló de violencia vicaria, de cómo son esas conductas que muchas veces son muy silenciosas o apenas perceptibles y que van escalando. Entonces tuvo la visión, y diría los lentes, y por eso se puso los lentes, no solo de violencia de género, sino de violencia vicaria, y se dio cuenta que ahí había conductas de violencia vicaria y resolvió en consecuencia. Pero no siempre es así, y yo creo que sí tenemos que exigir como sociedad a todos los actores y actoras en el sistema de justicia despojarse un poco de los sesgos cognitivos y de los estereotipos. Insisto, no es que uno se ponga un suéter y se lo quite, sino simplemente están a veces en la mente celular, y esa es una de las cosas. 2, en materia probatoria. Es un gran tema también, porque muchas de las conductas son, o suceden en el ámbito privado familiar, que muchas veces incluso las mismas mujeres, cuando empieza este tema de violencia, no la comunican ni a sus personas más cercanas. Entonces, quizá cuando ya hay síntomas más perceptibles, no digo demasiado tarde, porque yo creo que, espero que casi nunca, es demasiado tarde si se puede, si se habla, pero verdaderamente pues probar que existe violencia, y también una de las cosas que muchas veces las personas juzgadoras y todos los del sistema de justicia no abordan la violencia vicaria porque tienen ese sesgo que por ejemplo, que las mujeres tenemos como cierta inestabilidad emocional y por lo tanto pronto se nos va a pasar. Y 2, porque un acto de violencia es un acto de violencia y ya pasó a lo que sigue. Entonces, finalmente, todo esto se ve en materia probatoria, es uno de los grandes temas que incluso los mismos abogados muchas veces minimizan todas estas expresiones. Entonces, llegar al sistema de justicia con esta carga en la espalda, pues es muy complicado. Muchas gracias, María Dolores. Y justo como tú dices, ¿no? Hay varios estereotipos que permean en el actuar de los jueces, y creo que el principal es que en general los sistemas de justicia no le creen a las mujeres. No nos creen a las mujeres. Hay estereotipo de, ya lo decía María Dolores, locas, vengativas, malas madres, mentirosas y provocadoras, son las que todo el tiempo están creando obstáculos en el acceso a la justicia. Para continuar con esta conversación, y todavía nos queda un poquito de tiempo, veo. Tania, justo tú que acompañas a mujeres en situaciones de violencia, y para como explicarle también a la gente que nos escucha cómo se ven estas afectaciones en las mujeres, qué es lo que tú has mirado, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre tus experiencias acompañando casos? Claro, por supuesto. Mira, las mujeres que viven situaciones de violencia, nosotras estamos ciertas de cuando hay una mujer que llega y dice, yo vivo situaciones de violencia, hay 3 personas más alrededor de ella que también la están viviendo, por parte de la misma persona. Es decir, también cuando se ejerce violencia, no solamente se está ejerciendo violencia contra la persona de manera directa, que era un poco lo que nos comentaba Yori, ¿no? Ella nos decía, también hay que jugar y mirar que hay otros y otras y otritos que en efecto están siendo testigos de violencia. Y como lo decía Luciana Ramos, de investigadora del psiquiátrico, ella decía, ser testigo de violencia es muy impactante para el desarrollo de los menores. Entonces, claro que las mujeres cuando se acercan, lo último que quieren es llegar a los juzgados. Por eso lo que yo estoy diciendo es, hay una cifra negra, o sea, la gente que llega a los juzgados, las mujeres primero que piensan en un divorcio o en una separación,
primero lo platicaron con la vecina, con la comadre, con el brujo, con el padre, o sea, hicieron una serie de estrategias que cuando llegan a APIS ya hicieron un recorrido histórico en su desarrollo de violencia, donde la violencia no ha parado y puede ser que su vida ya esté en peligro. Pero de ahí a que quiera hacer una denuncia, estamos hablando de que de 10 mujeres que llegan a la institución, 2 se animan a un proceso. Y no, ninguna de las 2 puede ser que ninguna de esas 2 concluya el proceso legal. Justamente porque se siente, tenemos todo un sistema, no solamente legal, sino social, en donde las mujeres son víctimas hoy, pero es que lo provocaron. O no va a regresar con el agresor. Entonces, nosotras sí estamos claras de que en algunos casos las mujeres sí regresan con su agresor, pero tenemos que seguir en esa línea de acción para que cuando se vuelva a presentar el ciclo de la violencia, vuelvan a recurrir a nosotras. Y en el momento que ella ya esté clara de que ya no quiere vivir situaciones de violencia, verdaderamente pueda ser acompañada como ella lo necesita. ¿Cuántas veces va a ser? ¿Quién sabe? Puede ser a veces 3, a veces puede ser que llegue después de 5 años. Una vez llegó una usuaria con una hoja canalizada de una institución de gobierno, no la canalizaron, y llegó con su hoja y dijo, me canalizaron, y cuando revisamos la hoja era de 5 años antes. El momento que cada quien tiene para enfrentar y romper el círculo de la violencia es personal. Muchísimas gracias, Tania. Y para seguir hablando de los efectos que tiene la violencia vicaria en los niños, Julie, ¿qué efectos genera, qué derechos se vulneran en las niñeces? Bueno, pues si pensamos en que la violencia vicaria se ejerce de un montón de formas, ¿no? Y que yo diría que el efecto principal ocurre sobre las infancias porque justamente esta violencia implica el aprovechamiento de este vínculo afectivo que sienten las madres con sus hijos, ¿no? Para generar estas afectaciones o mantener el control o el dominio del que nos hablaba Tania, ¿no? Y eso implica que si nosotros vemos a la luz de esta violencia vicaria la afectación que resienten las mujeres, tendríamos que voltear 10 grados, 15 grados para ver a las infancias que resintieron en primer lugar esa afectación, ¿no? Porque primero, para que la violencia llegue allá, primero pasa por las infancias. Y eso me parece muy importante resaltarlo. Y justo retomando lo que decías, Tania, me parece que una infancia que es testigo de violencia no solo tiene graves efectos en sus emociones, en su psique y en su desarrollo, sino que más bien es víctima de violencia. Una infancia que atestigua violencia está siendo una víctima directa de esa violencia. Y entonces, por eso creo que es muy importante identificar, en primer lugar, esa violencia, porque así podemos atender y mirar adecuadamente luego los efectos que está generando y cómo se está reproduciendo este dominio y este control basado en el género en contra de mujeres que están viviendo estas situaciones, ¿no? Y otro aspecto, otro efecto que ocurre justamente, que voy a insistir en este tema de la violencia institucional, porque creo que quienes acompañamos estos casos, que en mi caso también me ha tocado acompañar a mujeres, que digo, la verdad es que retomando el concepto de violencia vicaria, pues ha sido bastante reciente. Sin embargo, este fenómeno existe desde hace muchos años y basta con pararse en un juzgado, con representar a una mujer en un juzgado para darte cuenta que las reglas no son parejas. Incluso si tuvieras un juez que de verdad no tiene sesgos de género, la simple aplicación de la ley va a tener un efecto con un impacto de género diferenciado. Y entonces ahí es donde yo creo que realmente está la instrumentalización a la que nos referimos con violencia vicaria. Cuando los agresores utilizan el sistema de justicia para mantener este control y este dominio sobre las mujeres, sobre quienes perdieron control, ¿no? Ya no te tengo en mi casa, ya no te puedo, no sé, someter de otras formas, ahora voy a utilizar esta fuerza del Estado, voy a utilizar
la impugnación, voy a utilizar los juicios de amparo, las denuncias penales, ¿no? ¿Y cuántos casos vemos? Podemos hablar de cientos, miles, y seguramente si contamos tendríamos un alto porcentaje de casos en los que estén involucrados mujeres e infancias, en donde notemos este sesgo de género. Y ya les decía, pues la falta de perspectiva de infancia, por supuesto, va a impactar en el desconocimiento de esos derechos. Muchas gracias, Julie. La instrumentalización del sistema de justicia. Justamente ahorita en X nos estamos preguntando cuántas mujeres en prisión hay porque fueron acusadas de omisión de cuidados, de malas madres, incluso de asesinato. ¿Cuántas mujeres hay ahora en prisión que estamos analizando que están por violencia familiar, que las denuncias fueron justamente interpuestas por sus exparejas y que tienen hasta 20 carpetas de investigación en su contra? ¿Cómo se está utilizando este sistema en contra de ellas? Y para eso, importante, y ya para ir cerrando, dinos, María Dolores, ¿qué tiene que hacer un juez? ¿Qué tiene que mirar un juez? ¿Cómo, ya habíamos hablado de cómo aplicar la perspectiva de género, nos debería de permitir justamente mirar la violencia vicaria? ¿Cuáles son los temas pendientes? ¿A qué nos llamarías tú? Bueno, gran pregunta. Una de las cosas que antes de abordar esto que me gustaría decir es que parte de no llegar, y lo que decía Tania, al sistema de justicia, a los tribunales, es la revictimización. La mayoría de las mujeres se sienten revictimizadas y por eso pues es un dolor añadido a todo lo que ya se lleva en la espalda, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer como personas juzgadoras para abordar estos casos? Me parece que se tienen que desarrollar ciertas habilidades o aptitudes que tendrían que estar muy en el plan de formación, capacitación de las personas que están en el sistema de justicia, que es esa cierta empatía para analizar los casos de un modo menos inquisitivo, más empático, y entender esas situaciones de violencia. Uno, desde luego, insisto en los estereotipos, porque finalmente los estereotipos nublan la vista para ver más allá del expediente. Normalmente cuando llega una persona a un tribunal o unas personas que están en un conflicto, uno ve lo que dice una persona y luego, bueno, más que ve, lee lo que dice una persona, y la otra es que dice, no hombre, estas dos son dos historias, pero una sucedió en China y la otra en Alaska, o sea, y finalmente es la misma realidad percibida de una manera muy distinta. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es ser muy cuidadosas con el tema de las visitas y convivencias y la guardia y custodia, porque muchas veces se disocia esa violencia hacia la mujer y esa violencia hacia las infancias y se cree que tomando medidas de precaución hacia las mujeres, ya con eso se cumple, digamos, se hace el check. Y ahí están justamente las infancias, que hay que cuidar mucho, que precisamente en ese, digamos, un poco superficialidad, lo diría yo, pues entonces se pone en una situación mucho más vulnerable para que sean ese objeto, para que sean sujetos de violencia. Esa es una de las cuestiones. El tema de las medidas precautorias, hay un como… en la sociedad hay como una creencia de que exageramos las mujeres, ¿no? Para mí, si una mujer dice que está siendo víctima de violencia, hay que creerle. ¿Alguna abusará? Hombre, claro, pero hay datos estadísticos que no puedo ahorita comentar, pero hay datos estadísticos en que es un mínimo porcentaje. Es mejor ese refrán que todos y todas conocemos de mejor prevenir que lamentar, porque las medidas precautorias salvan vidas. Entonces hay que conceder medidas precautorias. Hay que creer, y en eso creo que las personas juzgadoras tenemos que ser muy conscientes de cuando los casos llegan, tomar esas medidas, dictarlas de inmediato. Tenemos las herramientas legales y mi gran pregunta aquí, tenemos convenciones, tenemos leyes generales de violencia para erradicar, tenemos capacitaciones. ¿Qué está fallando entonces? Es una respuesta que no la tengo,
pero finalmente creo que tendremos que, mucho se refleja, más bien es un reflejo mismo de la sociedad y de los valores de la sociedad y de los estereotipos de la mujer. Sin embargo, la gran apuesta que yo haría es a la capacitación de las personas juzgadoras en estos temas, una y otra vez. Hace 10 años se empezó más o menos con temas de perspectiva de género. Yo no digo que ya dimos la vuelta, pero no se habla de perspectiva de género en las resoluciones judiciales como se hablaba hace 10 años. O sea, un cambio sí hay. Muchas gracias. Y ya para ir terminando, porque nos quedan 5 minutos, en un minuto, ¿cuáles son las tareas pendientes a nivel política pública, legislación, organización? Bueno, yo creo que la primera es importantísimo trabajar con la violencia vicaria porque estamos hablando de la vida de los niños y de las niñas, cosa fundamental. Estamos en esa línea, la definición de la continuidad de la vida. Y la otra es, sí necesitamos que los organismos como las organizaciones de la sociedad civil, como lo dijo el panel con perspectiva de género, que acaba de pasar hace ratito, necesitamos autonomía. O sea, estos gobiernos actuales no nos han dado recursos ni nos han etiquetado recursos para la continuidad y la autonomía. No podemos seguir apuntalando a la investigación, a la intervención de manera autónoma si no tenemos recursos. Muchas gracias, Tania. Julie, un minuto. Sí, yo creo que es necesario que cambiemos las formas en muchos aspectos, ¿no? La magistrada nos hablaba como de este aspecto institucional, pero yo no quisiera irme de aquí sin mencionar también el aspecto de las personas que operamos el sistema de justicia desde el ámbito privado, ¿no? Quienes somos los abogados y las abogadas de estos casos, también tenemos que entender que tenemos un papel dentro de la reproducción de esas violencias, ¿no? Es principalmente estos escritos que hacemos como abogados y abogadas los que terminan repercutiendo en el ejercicio de esos derechos de infancias o en la invisibilización de las infancias o en la reproducción de violencias de género. Entonces, yo quisiera mencionar eso, que nos hace falta también reflexionar desde la práctica privada y desde la práctica de quienes operamos el sistema de justicia en diferentes ámbitos para poder, pues si no erradicar, por lo menos dar algunos pasos para disminuir todas las formas de violencia. Muchísimas gracias. María Dolores. Bueno, yo quisiera decir aquí que ninguna persona juzgadora juzga fuera de su ideología jurídica o de sus cómo aborda el derecho. El derecho, sabemos, las normas no son neutras, muchas veces tienen un gran impacto diferenciado en las mujeres, de tal manera que ahora que se vienen ciertos, bueno, que ya están reformas y que vienen las elecciones de personas juzgadoras, yo diría, hay que fijarnos muy bien por quiénes vamos a votar, porque esas serán las sentencias y las resoluciones que vamos a tener. ¿Que no era perfecto el sistema? No, yo no vengo a defender el sistema ni nada, desde luego. Que había habido personas capacitadas ya y que había podido haber algún avance en ciertas materias, sí, falta mucho por hacer, desde luego, pero creo que las nuevas personas que lleguen, pues tendremos que ver cómo juzgan en estos casos que de alguna manera pues son muy dolorosos. Entonces pensar qué tipo de personas juzgadoras queremos o qué tipo de resoluciones queremos y entonces por qué tipo de personas juzgadoras vamos a tener. Y a lo mejor ahí hay personas que tienen antecedentes de violencia vicaria, de violencia de género, etcétera, etcétera. Entonces, como dicen los anuncios aquellos, ¿se acuerdan? Ojo, mucho ojo, pues hay que ver, ¿no? Muchísimas gracias a las tres por esta conversación. Me quedo con dos cosas. Una, no le dejemos la justicia al Estado. La justicia la hacemos las mujeres desde el acompañamiento que nos hacemos nosotras mismas y por eso es muy importante lo que decía Tania, la existencia de sociedad civil, no solamente cero presupuesto a nivel país, en México, sino ahorita sabemos que hay un golpe tremendo al tercer sector por parte de Trump y los gobiernos de ultraderecha. Y la segunda es, pero tampoco le dejemos la justicia a las instituciones de sus instituciones y pues votemos con mucha conciencia a los jueces y a las juezas y con mucha información. Muchas gracias, chicas.